Hola chicuelos y chicuelas, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 4 de primero de la ESO. Y hoy nos toca ver los determinantes, que es la segunda parte de los contenidos fuertes. Ya sabéis que todas las unidades tienen la lectura comprensiva, luego un contenido de los que entran en el examen, que puede ser del apartado de comunicación, de lengua, de literatura, y luego otro contenido que también puede ser sobre lengua y literatura, ¿vale? Aparte del apartado de escritura creativa, que no lo vemos, ortografía, que sí lo vemos, pero en los exámenes no suele entrar como tal, sino que valoren la ortografía general, y las últimas que suelen ser consolidación y síntesis, que son resúmenes, tanto de la primera parte como de la segunda, y evaluación de competencias, que es de toda la unidad. Ya en esta unidad vimos la comprensión lectora, vimos la primera parte en cuanto al apartado de comunicación, que eran los textos de los ámbitos social y personal, si os acordáis. Ahora nos toca la segunda parte de esos contenidos, que son, en cuanto a reflexión sobre la lengua, los determinantes, como veis aquí. Y vamos a comenzar sin más preámbulos. Páginas 78, 79 y 80. Vale, pues lo vamos a ver mediante el típico esquema que tengo yo en Canva. Es un esquema nada más para esas páginas, pero claro, un esquema denso, con todos los determinantes y algunas cositas que os quiero aclarar. Vamos a ver, los determinantes. Lo que hay aquí apartado lila está muy bien porque es lo que tenéis que saber. Siempre, siempre, siempre van a acompañar a un sustantivo, a un nombre, con el que van a concordar en género y número. Por ejemplo, el sustantivo él, ¿no? Él sin tilde, porque él con tilde es pronombre de él come, él, y como veis nunca va a ir con un sustantivo. Los determinantes sí, porque va a ser el niño, el coche, y van a ser todos masculino singular. Si yo digo las, pues va a ser femenino plural. Cualquier sustantivo que ponga detrás va a ir en femenino plural. Las chicas, las motos, las cajas. Por eso dice que concuerdan siempre en género y número. Pero lo que tenéis que tener muy clarito es que siempre, siempre, siempre van a ir con un nombre o sustantivo. Cualquiera de estos que veis aquí, cualquiera va con un sustantivo. Por eso, chicuelos y chicuelas, este lo he tachado. ¿Quién? ¿Quién nunca va a ser un determinante? Es un fallo que tiene esta diapositiva. ¿Por qué? Porque no lo vais a poder poner nunca con un sustantivo. Pensadlo. ¿Quién qué? ¿Quién niño? ¿Quién coche? ¿Quién casa? Nunca va a poder ir con un sustantivo. Por eso jamás quién va a ser un determinante. Siempre va a ser un pronombre. ¿Vale? ¿Un pronombre interrogativo y exclamativo? Sí, porque también los hay. Es que los pronombres los hay demostrativos, los hay numerales, los hay interrogativos. Eso ya lo veremos cuando veamos los pronombres. Pero que sepáis que es la gran diferencia. El determinante siempre va con un sustantivo, siempre. El pronombre nunca. Por eso este quién tachado no es un determinante, chicuelos y chicuelas. Bueno, y sabiendo ya que siempre van a ir con un sustantivo con el que van a concordar en género y número, vamos a ver los tipos de determinantes. Los artículos, que estos siempre son determinantes, nunca pueden ser pronombres, siempre, que son el, la, los, las, determinados e indeterminados, un, una, unos, unas. Hay veces, hay libros, hay autores que estos indeterminados no te los incluyen como artículos, te los meten como indefinidos. Bueno, a mí me gusta más aquí, por eso os enseño esta diapositiva. Incluso en vuestro libro, vamos a ver cómo vienen, en vuestro libro, un, una, unos, unas, estos te vienen aquí, ¿vale? Como indefinidos. Bueno, vale, yo no sé cómo dirá vuestro profesor o profesora, pero que sepáis que pueden ser artículos indeterminados, un, una, unos, unas, o pueden ser también determinantes indefinidos. Bueno, pues si los metemos aquí como a mí personalmente me gusta, pues tenemos como artículos determinados que se llaman determinados porque es como si te diriges a alguien que conoces, ¿no? O sea, vas a hablar de alguien que conoces. Si hablas de el coche, pues si dices el coche, que más o menos sabes a cuál te refieres. Si dices un coche, no sabes a cuál te refieres. Es la única diferencia que tienen los determinados, el, la, los, las, indeterminados, un, una, unos, unas.
Por favor, este la, este el, este los, este las van a ser determinantes, van a ser artículos cuando vayan con un sustantivo. Eso meteoslo en la cabeza. El chico, la chica, los chicos, las chicas, los coches, las motos, lo que sea. Pero nunca si dices él come, aparte de que va a ir con tilde, él come, la vi, tampoco, porque la vi, eso que os estoy diciendo es que son pronombres. Los, no sé, los jugué, las aprobé, todo eso nunca va a ser determinante. Para que sea determinante tiene que ir con un sustantivo, ¿vale? El niño, la casa, los exámenes, las pruebas, siempre con un sustantivo y serán artículos. Eso con todos, con todos. Todos tienen que ir con un sustantivo para que sean determinantes. Determinantes artículos, ya los hemos visto. Estos son unos artículos especiales que se llaman contractos. ¿Por qué? Porque realmente no es que sean artículos, es que son dos palabras que las unen. A, el, preposición más artículo, y los unen con al, o de, el, preposición más artículo, y los unen con del. Si alguna vez os salen estos, no digáis que son artículos, decid que son contractos o artículos contractos, compuestos por una preposición y un determinante. A, el, de, el. Y cuando vayáis a analizarlos sintácticamente mucho más adelante, los vamos a tener que separar, ya lo veremos. Por ahora simplemente, acordaos, artículos, determinados, el, la, los, las, indeterminados, un, una, unos, unas, ya está. Posesivos, que indican la posesión, ¿no? Si dice posesivos esto casi sobra, ¿no? Posesión, ¿de quién son las cosas? Claro, pueden ser de una sola persona o de varias. De una sola persona, mi, tú, su, ya está. O mis, tus, sus, en plural. Aquí falta su, aquí falta sus. Porque aunque venga aquí su y sus, también puede ser de un poseedor. Ahora después lo explico, ¿vale? Pero por ahora, si yo digo mi coche, el coche es de una persona, mío. Tu coche, el coche es de una persona, tuyo, persona. Y si digo su coche, también es de una persona, de él. El otro día vi a Pedro, su coche, pues ya está, aquí también debería estar su. Igual que mis coches, es en plural, pero son de una persona, mío. Yo tengo la suerte de tener dos coches, qué bien, pues mis coches. Que no es cierto, realmente solo tengo uno. Tus estuches, eso que tiene varios, pero una sola persona. Y también, si el otro día vi a Pedro, sus lapiceros son varios, pero pertenecen solo a Pedro. O sea que aquí también tendría que venir su y sus. Y luego, si son de varios poseedores, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, sus. Si dices nuestra clase, es una clase de muchas personas, ¿no? De todos los que estáis dentro. Si decís vuestro recreo, también os referís a muchos chicos y chicas. Y así, esto por eso son de varios poseedores siempre. Si su y sus puede estar aquí y aquí, ¿cómo sabremos cuándo es de un poseedor o de varios? Hombre, la verdad es que a lo mejor el profesor o la profesora solo os dice o solo os exige que digáis determinante posesivo, perfecto. Pero si os exigiera que dijerais un poseedor o varios, tenéis que ver el contexto. Si yo digo, por ejemplo, lo que he dicho, el otro día vi a Pedro, sus bolígrafos, ese sus va a ser de un poseedor, porque tenéis que ver lo que es la oración entera. ¿De quién hablo? De Pedro. Ahora, si digo, el otro día vi a Pedro y Ana, sus bolígrafos, mucho cuidado que ese sus ya son de varios, de Pedro y de Ana. ¿De acuerdo? Tenéis que ver un poco la oración si se refiere a una persona o a varias. Tenemos los determinantes demostrativos. Los demostrativos se llaman así porque demuestran la distancia a la que está de quien hablas. Si tú dices este, está muy cerca. Este bolígrafo, que lo tienes en tu mesa. Si dices ese bolígrafo, es que está en la mesa de al lado por lo menos. Y si dices aquel bolígrafo, es que está bastante lejos. Que lo sepáis, que se llaman de cercanía, de lejanía y de media distancia. Con que os aprendáis este, ese, aquel, ya está, no haría falta más, porque es que creo yo que vuestra mente sabrá decir, si digo este, lo voy a poner en femenino y en plural, este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Y es fácil. Mucho cuidado porque hay mucha gente que se equivoca y aquí pone también esto, eso, aquello. Error, no, nunca esto, eso y aquello van a ser determinantes. ¿Por qué? Por lo de siempre, por lo mismo que quién.
Esto, eso y aquello no pueden ir al lado de un sustantivo, nunca. Esto coche, esto niño, esto... No. Por eso esto, eso y aquello va a ser como quién, pronombres, que ya los veremos. Pero que sepáis que para que sean determinantes, yo lo digo creo que por tercera vez o cuarta, tienen que ir siempre acompañando a un sustantivo o nombre. Bueno, luego tenemos los numerales. Os vienen solo dos tipos, suerte para vosotros porque son más, pero bueno, vamos a ver los cardinales y los ordinales. Muchas veces dudáis, ay, ¿cuál era cada uno? Aprendéis la palabra ordinal que viene de orden. Entonces, si viene de orden, pensad en una carrera o en la clasificación del fútbol o del baloncesto, quién va al sexto, quién va al séptimo, quién va al segundo. Esos son los que ponen orden, ordinal. Y entonces los cardinales son los números exactos, 1, 2, 3, 7, 11. Interrogativos y exclamativos, siempre que puedan llevar un sustantivo. Está claro, son siempre, los ponen iguales porque es que depende qué, cuánto y cuál. Si van con una interrogación van a ser interrogativos, si van con una exclamación van a ser exclamativos. Yo puedo decir, ¿qué coche quieres? Interrogación, ¿qué coche quieres? Sería un determinante interrogativo, porque va con un sustantivo, ¿qué coche? Si yo digo solo ¿qué quieres? Ya no es un determinante, ¿eh? Eso ya lo he dicho bastantes veces, pero es que es en lo que os confundís. Si yo digo ¿qué quieres? No va a ser un determinante, va a ser un pronombre, ya lo veremos. Si yo digo ¿qué coche quieres? Ya sí es un determinante. Interrogativo. Sin embargo, si digo ¿qué cochazo? Y pongo exclamaciones, es un determinante porque va con cochazo, determinante exclamativo. Estos son los mismos, simplemente si van con interrogación son interrogativos y si van con exclamación, exclamativos. Aprovecho la ocasión para defender la interrogación y la exclamación inicial. Por favor, ponedla. Bueno, en el WhatsApp sé que es casi imposible, pero en exámenes, en pruebas, en redacciones, en algo académico de instituto, ponedla, que si no es una falta de ortografía, que en inglés no va, no hay interrogación y exclamación inicial, pero en español sí. Bueno, y los últimos, indefinidos, que actualmente se llaman cuantificadores no numerales, ¿vale? Cuantificadores los llama la nueva gramática. Indefinidos ya se ha quedado un poco desfasado, los llamábamos antes. Pero bueno, como queráis, indefinidos, en vuestro libro viene como cuantificadores, creo. A ver, sí, cuantificadores. Vale, pues aprenderoslo como actualmente cuantificadores o como os diga vuestro profe o vuestra profe, pero tienen los dos nombres. Y es fácil porque una vez que hemos visto los numerales, 1, 2, 3, 4, a mi cumpleaños vienen 7 personas. Es que lo digo exacto. Cuando lo digo de manera indefinida, cuando no digo el número exacto, es cuando son los cuantificadores o indefinidos. Cuando digo van a venir muchos, van a venir pocos, van a venir bastantes, pero no digo un número exacto. Vale. Aprovecho también para deciros que estos los confundís mucho con adverbios de cantidad. Como mucho, no sé, bebo agua. Otro error. En el 12, 20. 12, 20, 78, 12, 20. Sigamos como estábamos. Aquí, sí, aquí. Aprovecho la ocasión para intentar deciros o enseñaros, no. Aprovecho la ocasión para comentaros una cosa, porque muchas veces confundís los indefinidos o cuantificadores con adverbios de cantidad. He comido mucho, he bailado un poco, salgo a correr bastante. Esos son adverbios. ¿Por qué? Porque no van con un sustantivo. Para que estos sean determinantes, tienen que ir con sustantivos. Eso es como ya la norma básica de los determinantes. Algún chico, pocos exámenes, varios aprobados,
muchos regalos. Siempre que vayan con un sustantivo serán un determinante. Si no van con un sustantivo no van a ser determinantes. ¿Vale? Y para terminar, me vengo aquí para deciros que además de estos dos tipos de numerales, cardinales, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ordinales, que establecen un orden, primer, segundo. Mira, he dicho primer, no he dicho primero. ¿Por qué? Lo de siempre. Primero no vais a poder acompañarlo de un sustantivo. Primero niño, primero coche, primero equipo, no. Por eso primero será un pronombre. Primer va a ser un determinante si acompaña a un sustantivo. Primer chico, primer equipo, primer coche. Bueno, además de cardinales y ordinales, que sepáis que el año que viene, creo que en segundo ya se dan otro tipo que se llaman, os lo digo para que luego, bueno, que os suene el año que viene, múltiplos, que como la palabra indica, multiplican, doble, triple, cuádruple. Doble es lo que se ha multiplicado por 2, triple es lo que se ha multiplicado por 3, y así, ¿no? Por eso se llaman múltiplos. Y otros que se llaman partitivos, que son los que parten, los que dividen. Y son todos esos que acabamos en avo, además de mitad, por ejemplo, mitad, un cuarto, un tercio. Vosotros pensad en una tortilla, en una pizza, en una tarta, y cuando lo partís, quiero un tercio, quiero una cuarta parte, quiero una sexta parte. Pero cuando ya empecéis a subir para arriba son los que acaban en avo, una onceava parte. Por favor, no lo metáis nunca como ordinal, que muchas veces os equivocáis y decís, llegó el 16avo. No. 16avo se usa para partir. Si es un ordinal va a ser decimosexto. Lo que acaba en avo menos este octavo, que lo tengo justo aquí. Octavo sí puede ser ordinal, llegó el octavo. Bien. Bueno, si digo llegó el octavo no es un determinante. Ay, qué mal. Menos este, octavo, sí, pero bueno, octavo que séptimo, octavo, y si forma parte de ordinales también, pero puede ser, ya dependiendo del contexto, el octavo corredor fue fulanito, vale, octavo corredor es un determinante octavo porque va con corredor, que es un sustantivo, y también puede decir, quiero un octavo de esa tarta o una octava parte de esa tarta. ¿Vale? Dependiendo del contexto, pero casi siempre onceavo, dieciséisavo, 57avo, todo eso que acabamos en avo, partitivo, acordaos, no es ordinal. Bueno, y creo que hemos visto toda la tipología de determinantes. Por tanto, nos vamos a la página 78 para empezar a hacer los ejercicios. 1 dice así. En las siguientes expresiones los sustantivos aparecen combinados con adjetivos calificativos, artículos y otras clases de determinantes. Localiza estos últimos y cópialos en tu cuaderno. Es decir, no quiere ni adjetivos ni artículos, solo quiere las otras clases de determinantes. Los adjetivos os recuerdo que es cuando dicen cómo es o cómo está algo o alguien, y los artículos eran el, la, los, las, un, una, unos, unas. Así que vamos con el resto de determinantes, demostrativos, posesivos, numerales. Bueno, hago yo las dos primeras y las demás son vuestras. A. Aquel pobre muchacho. Aquel que acompaña al muchacho, que luego te lo preguntan, creo. ¿Es un determinante? Sí. ¿Cómo es? Demostrativo. Acordaos. Mirad, demostrativo. Ese, aquel. Aquel es un demostrativo. Y si queréis poner de lejanía, perfecto, ¿vale? Pobre no, porque te dice cómo es el muchacho. Entonces es un adjetivo, nada. Y muchacho es un sustantivo. El A es solo aquel. El B, mis dos hermanos. Mis, buscadlo. ¿Está mis? Sí, aquí, mis. Es adjetivo posesivo de un solo poseedor, plural, para decirlo entero, pero vamos, yo creo que con que digáis que es posesivo, valdrá. Perfecto. Y dos también, ¿no? 1, 2, 3, 6, 8, aquí, numeral cardinal. Y luego hermanos no, porque es un sustantivo. A ver, voy a ver alguno con algún artículo.
Los 40 ladrones. Ese los es un determinante artículo, pero ha dicho que los artículos no, así que me imagino que no hay que decirlo. 40 sí. Y uno que vea para deciros... No, es que iba a buscar si hay alguno que tuviera un, una, unos, unas, que iba a decir, aunque nosotros hemos dicho que es artículo indeterminado, ponedlo en el ejercicio, porque en vuestro libro viene como indefinido. Pero bueno, no viene ninguno así. Perfecto. Vamos con el ejercicio 2. Señala el sustantivo al que acompaña cada uno de los determinantes de la actividad 1 y a continuación comprueba que concuerdan con él en género y número. Los dos que hemos hecho. Aquel pobre muchacho, ya hemos dicho que aquel va con muchacho, el sustantivo muchacho, y los dos van en masculino singular. Muchacho, el muchacho, aquel muchacho, masculino singular. Mis dos hermanos, los dos, mis y dos, acompañan a hermanos. Son dos determinantes que acompañan a un sustantivo. Vale. ¿Y hermanos cómo va? Masculino plural. Por eso, mis y dos van a ser masculino plural. Aunque podrían ser femenino plural. Siempre va a depender de a quién acompañan. Porque puedo decir mis dos hermanas. Igual, ¿no? Y ahí sería mis y dos, femenino plural. Que lo sepáis. Que hay algunos determinantes, mi, tú, su, mis, que no sabemos qué género y qué número tiene hasta que no veamos a quién acompañan. Bueno, el número en este caso sí, singular o plural, pero no el género. En este caso, mis dos hermanos, como va con hermanos, ese mis y ese dos, masculino plural. Los demás ya digo que ya vosotros os reforzáis y como siempre, si alguno tiene dudas de alguno de ellos, que me lo ponga en comentarios. Kiko, ¿este es determinante cardinal tal? Y yo diré sí, no, cualquier cosilla, ¿vale? 3. Copia las siguientes oraciones y completa los huecos con el determinante correspondiente. Vamos a ver un poco este ejercicio porque tiene varias posibilidades. Ahí lo tenéis, ¿no? En aquel museo había, pues podéis poner 3 salas, 5 salas o varias salas, que es lo que yo pondría y vemos por qué. Porque imaginad que ponéis 3, vale, perfecto. ¿Queda bien? Bueno, había leído... ¿Qué ponéis aquí? ¿Qué? Aquella está claro que no. Aquella libros, algún libros, 80 libros. Hombre, se me hace muy difícil que lean 80 libros, pero bueno. Sus libros, no. 3 libros, a lo mejor sí. Su libros, no. Varios libros tampoco. 10 libros, a lo mejor sí. Muchos libros, también viene bien. Primer libros, no. 5 libros, puede ser. Nuestros libros, no. O sea que pueden ser varios. Pero por ejemplo, cuando imaginad que ponéis aquí muchos libros, precursor de la ciencia ficción. Aquí sí que tiene que ser sus novelas preferidas. Yo no creo que vaya ninguno más que este. Sus novelas preferidas eran La Vuelta al Mundo en... Creo que lo sabéis. Y si no, buscadlo en internet, que hay un título de un libro, dices, en ChatGPT, por ejemplo, ¿en qué libro de Julio Verne empieza el título La Vuelta al Mundo en? Y te va a decir La Vuelta al Mundo en 80 días. Mira, esto, semanas en globo, igual en ChatGPT podéis preguntar un título de libro de Julio Verne que acabe en semanas en globo y te va a decir 5 semanas en globo. Y luego el 3, que decías tú, a lo mejor 3 salas. El 3 es que iba a ser aquí, más bien las 3 juezas le concedieron, porque yo creo que son 3 jueces los que hay en esos saltos. No van a ser las varias juezas, pero las 3 juezas sí, entonces el varias lo pondríamos aquí, varias salas. Que suene bien, por lo menos, ¿eh? Sobre todo que concuerden género y número. Es lo que os va a pedir vuestro profesor o profesora, seguro. Bueno, sigamos. Ya nos vamos a la página 79, que va sobre los determinantes demostrativos y posesivos. Entonces los ejercicios irán sobre todo sobre esto, aunque también puede coger alguno de lo anterior. Vamos a ver. 4. Copia los determinantes demostrativos y posesivos de las siguientes oraciones. Ya sabéis que yo hago 2, el resto vosotros. Aquel sauce del fondo del jardín lo plantó mi abuelo. Ahí tenemos aquel, ese aquel, demostrativo, ¿acordaos? Sauce del fondo del jardín lo plantó mi abuelo, mi posesivo. De una sola persona, singular. Bueno, eso no te lo pide, ¿no? Solo te dice que demostrativos y posesivos. Sí, luego es que estaba mirando el ejercicio 6, te pide si es de uno o varios poseedores. Con esto hago todo de golpe, ¿no? Por ejemplo, aquel.
que acompaña sauce, que nos lo pide en la pregunta 5, acompaña sauce, y los dos son masculino singular. El sauce, un sauce, aquel sauce. Mi, que acompaña a abuelo, es masculino singular, porque abuelo es masculino singular, y es de un solo poseedor. Lo de masculino singular es el 5 y de un solo poseedor es el 6. Estoy haciendo los tres a la vez. Y el B, en ese momento, pasó ante sus ojos toda su vida. Fijaos cómo los determinantes, como llevo diciendo mucho tiempo, siempre van con un sustantivo o nombre. Ese momento, sus ojos, su vida. Puede haber todo lo más un adjetivo en medio, como hemos visto en un ejercicio anterior, de aquel pobre muchacho, aquel muchacho. Lo que pasa es que en vez de decir aquel muchacho pobre, ponen aquel pobre muchacho. El adjetivo lo pueden incluir en medio, pero siempre van a ir con un sustantivo. En este último, ese acompaña a momento. ¿Momento cómo es? Masculino singular. El momento, un momento, pues ese, masculino singular. Y como no es posesivo, no decimos de un poseedor o de varios. Pasó ante sus ojos. Ese sus sí es posesivo. Va con ojos, masculino plural entonces. ¿Y de quién es? Pues vamos a mirarlo porque sus ojos pueden ser de una o de varias personas. Depende de la frase, de la oración. Si yo digo, he visto a Pedro, sus ojos es de una persona. He visto a Pedro y Juan, sus ojos son de varias personas. Aquí pone... en ese momento pasó ante sus ojos. No te lo desvela del todo, pero yo creo que se refiere a una persona. Están hablando de una... Sí, porque luego dicen toda su vida y ahí se refieren a una persona, pues sus ojos se refieren a esa misma persona, ¿vale? Sería una sola persona, pero plural. Y luego su, que acompaña a vida, en este caso es femenino singular porque vida es femenino singular. La vida, una vida, su vida, pues su ahí es femenino singular. Y al ser posesivo, ¿de quién es? ¿De una persona o de varias? De una. Están hablando de alguien. Imaginaos, no sé, el otro día Juan tuvo un accidente. En ese momento pasó ante sus ojos toda su vida. Estamos hablando de Juan, tanto al decir sus ojos como su vida. Y así hacéis con el resto. ¿Dudas? En comentarios. Hemos hecho el 5 y el 6. Hemos hecho todos los de esta página. Y nos vamos con la última página. Las 80, que es de imaginar que va sobre todo sobre numerales y cuantificadores. Ahí está. Ejercicio 7. Copia todos los determinantes numerales y cuantificadores de los dos textos. Indica en cada caso el sustantivo al que acompañan. Me encanta lo de que indiquéis el sustantivo para que os hagan ver que siempre va a ir con un sustantivo. Vamos a ver, sabiendo que los numerales son 1, 2, 3, 4, 5, primer, segundo, tercero, cuarto, y los cuantificadores, algunos, bastante, muchos, siempre que vayan con un sustantivo. El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. Séptimo planeta, ya te está diciendo ahí séptimo, ordinal, que establece un orden, ¿no? Primer, segundo, tercero, cuarto, séptimo. Y a quien acompaña a planeta. ¡Cuidado! Que hay muchos que veis planeta, acaba en A, femenino. Lo primero que no dice séptima, dice séptimo. Y lo segundo es, ¿qué le ponéis delante? ¿El planeta o la planeta? ¿Un planeta o una planeta? Se lo ponéis en masculino, es masculino. Por lo tanto, séptimo, que acompaña a planeta, es un numeral ordinal masculino singular. Estoy haciendo cuántos así. El 7 y el 8, vale. La Tierra no es un planeta cualquiera, un planeta. A ver, yo unos y unas, os he dicho que me gusta más llamarlo artículo indeterminado, pero como en vuestro libro viene como indefinido o cuantificador, ponedlo también, que aquí viene como indefinido cuantificador, lo veis, lo podéis ver en el cuadrito de aquí, mira. Unos, unas. Es que una también te lo ponen hasta como cardinal. Claro, si yo digo un chico, una chica, también es como 1, 2, 3. Fijaos, se puede poner como artículo indeterminado, como numeral cardinal y como indefinido o cuantificador. Bueno, yo por eso prefiero unos, unas, artículo indeterminado. Punto, se acabó. Y lo demás... Pero bueno, como aquí os viene así, unos, unas, pues podéis decir que un planeta es un indefinido. Y como será, masculino singular porque acompaña planeta. Se cuentan allí 111 reyes, 111, numeral cardinal en este caso, y como acompaña a reyes, y es los reyes masculino plural. Y así es lo que hay que hacer, ¿vale?
Voy a hacer otros 2 o 3 del otro, Dorothy, del texto Dorothy y ya está. Al atardecer, cuando Dorothy estaba cansada de su larga caminata, llegó hasta una casa algo más grande que las demás. Ese una pasa lo mismo. Yo lo pondría como artículo indeterminado, pero aquí lo podéis poner como indefinido. Indefinido o cuantificador, que es como lo llaman actualmente, y acompañaría a casa por lo que es femenino singular. Muy bien. Y luego, en el verde césped de delante estaban bailando muchos hombres y mujeres. Muchos hombres y mujeres. Ese muchos, como veis, es cuantificador. Lo tenéis aquí en el cuadrito. Aquí, mira. Mucho, mucha, muchos, muchas. Cuantificador. A ver, chicuelos y chicuelas, ¿a quién acompaña? A hombres y mujeres, a los dos. ¿Y entonces cómo es? Si os dais cuenta, cuando hablamos de los chicos y las chicas, ahí sí pongo los y las, pero mejor puedo decir los chicos y chicas. ¿Por qué? Porque cuando hablas de los dos géneros, os recuerdo que si pones solo un artículo, tienes que utilizar el masculino. El masculino, quizá porque la sociedad sigue siendo machista, sí, quizá, pero el masculino engloba a los dos. Entonces, muchos, está claro que va a ser masculino plural. Pues las normas, no sé, la ética, para ser más actual, menos machista, habría que haber puesto muchos hombres y muchas mujeres. Y ya está. Y se quedaría mejor. Bueno, ejercicio 9. Escribe con letras los siguientes determinantes numerales cardinales. Perfecto. Bueno, si queréis estar seguros, vais a ChatGPT y lo escribís así. Escribe con letras los determinantes numerales, esto, 24, 96, y te lo pone perfecto. Pero aquí, en el margen, te lo pone también, mira. Los cardinales se escriben en una sola palabra hasta el 30, o sea, el 24, mira, además te lo pone aquí como ejemplo y todo, se escribe en una sola palabra. Pero a partir del 30, o sea, el 96, por ejemplo, van a ser 2 palabras, no 3 palabras, como esta de 33, 96. El 2019, mira, aquí tenéis 2000. Pues 2000 y luego el 19, ¿cómo? En una sola palabra, igual que el 16, 2019. 3212, pues el 3000 va a ser así, el 200 en una sola palabra y el 12 en una sola palabra, porque no llega al 30. Y así vais haciendo con los dos que os quedan. 417, 400 en una sola palabra, 17 en una sola palabra. 83, como 33, igual. Y vamos con el último ejercicio, el 10. Escribe un texto semejante al del Saint-Exupéry titulado Mi instituto no es un instituto cualquiera. Debes utilizar la mayor cantidad posible de determinantes numerales y cuantificadores. Antoine de Saint-Exupéry, que tiene el famosísimo libro del Principito, muy bonito, recomendable para leer, hasta adultos, porque tiene frases, oraciones muy bonitas que te enseñan mucho. Yo os aconsejo que os lo leáis. Bueno, pues esto no puedo ayudaros, tenéis que escribir un texto vosotros como parecido, describiendo vuestro instituto, ¿no? Y sobre todo lo que te dice, utilizad determinantes numerales, a ser posible algunos ordinales y otros cardinales. Y si utilizáis alguno partitivo o múltiplo y lo decís, ¡buah!, el profesor o profesora se queda alucinado o alucinada. ¿Habéis visto cómo pongo siempre los dos? Para, no sé, no parecer por lo menos machista. Y nada más. Hemos acabado estas páginas del determinante, así que ya solo nos queda una sesión de ortografía y el repaso de las unidades. Hasta la próxima.